Auspician este programa Promo Mundial DirecTV, agente oficial en azul. Stilton Almacén, Ibú, vestimenta. Damero, revestimientos. Fabricaciones militares, Sociedad del Estado. Semillería La Chacra. Rodinia, lencería plus size. Lo Domingo, casa de té y picadas. Me vestí de reina. Peonía Energías. Artículos rurales y alambradores Los Hermanos. Hola, bienvenidos otra vez a Historia de Miércoles TV. Hoy vamos a hablar de un periodo y un fenómeno que ha generado tanto amor como odio en nuestro país, pero que merece, como todo proceso histórico, ser analizado científica y críticamente. Estamos hablando del periodo 1945-1955, la primera etapa peronista en nuestro país, y para eso hemos invitado al reconocido historiador Omar Hacha, con quien nos vamos a encontrar vía Zoom para poder dialogar un poco de estas cuestiones que tienen que ver con nuestra historia nacional. Bueno, Omar, decía en la introducción a este programa que hoy nos damos el gusto de hablar con vos de un periodo en la historia argentina que ha sido particularmente estudiado, que es el periodo del primer y el segundo peronismo. Históricamente nos situamos en 1945-1955 como primer recorte. Sí, serían los dos primeros gobiernos de Juan Perón, el segundo inconcluso, como sabemos, por un golpe de Estado en septiembre de 1955, que efectivamente marcó, ¿no?, el devenir de la historia política, social, pero también cultural e intelectual de la Argentina. Obviamente, más allá de cualquier posición o actitud que uno adopte respecto del movimiento peronista y su significación, evidentemente es un momento crucial. Sí, porque ha marcado lo que podríamos decir un hito en la historia, con un gobierno con características que hasta ese momento en primera instancia no habíamos tenido. Exacto. Podríamos encontrar algunos antecedentes quizás de algunos planteos de reforma social, parcialmente en el irigoyenismo, es decir, el gobierno de Hipólito Yrigoyen después de 1916, y en algunas experiencias provinciales, pero como fenómeno nacional y generalizado, porque por otro lado tenía consonancias con procesos que ocurrían en toda América Latina y podríamos decir en Occidente, ¿no?, de la intervención del Estado, de políticas redistribuidoras e inclusivas. Es un fenómeno de índole particular el peronismo. Estamos a muy pocos días de llegar a una fecha que es icónica en el peronismo, que es el 17 de octubre. ¿Vos nos podés explicar desde tu perspectiva, desde tu óptica, cuál es la real importancia o cuál es el verdadero impacto más allá del peronismo de esta fecha de 1945? Sí, quisiera comenzar brevemente a partir de lo que, desde mi punto de vista, es la lógica de la investigación y la reflexión en historia en general y en las ciencias sociales, pero que es especialmente válido, entiendo, para pensar el peronismo. Esa lógica es la siguiente: no se trata en la investigación de solo reconstruir lo que ocurrió en una época y lugar determinado, sino también conversar, discutir y debatir con las interpretaciones de ese periodo o de ese fenómeno analizado. Es decir, no se avanza, no se progresa en la investigación a partir solo de descubrimientos, sino también despejando problemas y haciendo de lado dificultades interpretativas. Una de ellas centrales para mí es la de una imagen monolítica del peronismo, como una suerte de movimiento político
que tiene una cúspide, que sería Juan Perón, o en algunos casos Juan y Eva Perón, y que a partir de allí, a través del Estado, del Partido Peronista y de la propaganda, se impone sobre una sociedad que es básicamente inerme o pasiva. Y justamente el 17 de octubre de 1945 es interesante porque es el momento de nacimiento del movimiento peronista como un fenómeno masivo. Y tiene la particularidad de haber sido multitudinario, de haber ocurrido a lo largo de 2 días, el 17 y el 18 de octubre, de acuerdo a los lugares, a las provincias y ciudades, pero que no fue organizado desde arriba, y donde los líderes del movimiento, o sea, Juan Perón y, bueno, Eva Perón, que hasta ese momento no era desconocida, ¿no? Políticamente, no tuvieron un rol central. De hecho, el propio Juan Perón, cuando estaba retenido en la isla Martín García, después de haber perdido, ser desplazado de sus cargos, lo que él quería era jubilarse, casarse con Eva Duarte e irse a vivir al sur, a la Patagonia, ¿no? Y es el automovimiento de la clase trabajadora y los sectores populares los que liberan a Perón y lo relanzan políticamente, ¿no? Y ese fenómeno, entonces, multitudinario, no casa bien, no encastra bien con esa imagen de un peronismo monolítico y unitario. Uh-huh. Y yo no digo que esa concepción del peronismo no haya existido en sus élites y en sus dirigencias. Hay una enorme cantidad de documentos que muestran que la idea de una comunidad organizada, de una doctrina, de una concepción organicista y jerárquica de la sociedad era parte de los discursos peronistas. Pero la realidad, como sabemos en historia, no se adecua pasivamente a los discursos y a las grandes ideas. Entonces, lo que la investigación histórica muestra, crecientemente durante los últimos 20, 30 años, es que hay más dimensiones y complejidades e incoherencias, inconsistencias en los 2 primeros gobiernos de Perón de lo que las imágenes tradicionales suponían, ¿no? Y en este sentido, para cerrar la idea, la discusión es respecto del 17 de octubre, si a medida que avanza el gobierno de Juan Perón, desde que gana las elecciones el 24 de febrero de 1946 y asume el 4 de junio de ese mismo año, si hay una domesticación del 17 de octubre como fenómeno, digamos, fundador y multitudinario, o si perdura como un signo y una guía para las posibilidades de, digamos, formaciones populares y políticas en el peronismo que excedan a la voluntad del líder carismático. Mi idea es que el 17 de octubre va a perdurar como un acontecimiento que va a poder ser reinterpretado de múltiples maneras, y de hecho distintos actores en el seno del peronismo van a seguir pugnando para darle un énfasis particular. Por ejemplo, los sectores más verticalistas van a subrayar la importancia de Perón y Eva Perón, o de otros dirigentes, como Domingo Mercante, por ejemplo, que había sido gobernador de la provincia de Buenos Aires en ese periodo. Pero otras interpretaciones van a subrayar, por ejemplo, la autoactividad de la clase trabajadora, ¿no? Como que irreductible a un liderazgo unívoco. Entonces, me parece que va a seguir abierto como una promesa de que el peronismo puede ser leído y movilizado desde distintas concepciones. Y entiendo, para cerrar, que esto sigue siendo todavía un enigma. Es decir, seguimos tratando de pensar qué fue el 17 de octubre, precisamente porque fue cargado, fue reinterpretado y utilizado por peronistas y no peronistas de distintas maneras desde 1945 hasta la actualidad. Tomando un poco esto que vos decías, Omar, y en tu relato me nace esta nueva pregunta. Hay autores o personas en medios de comunicación que hablan de los 3 distintos peronismos, haciendo referencia a los 3 distintos gobiernos de Perón en nuestro país. ¿Vos qué opinión tenés al respecto de esta posición de que son 3 peronismos diferentes? ¿Existe tal cosa? Sí, esa es algo que es muy difícil de responder, porque efectivamente fue Ricardo Sidicaro, ¿no?, que habló de los 3 peronismos. Alejandro Horowitz tiene otro libro sobre los 4 peronismos, y después del surgimiento del
del kirchnerismo, podríamos hablar quizás 5 peronismos, ¿no? Pero bueno, algunos peronistas y algunos antiperonistas podrían decir, bueno, que en realidad siempre hubo un solo peronismo, que fue adoptando distintas formas y convicciones y formaciones dirigenciales, élites, asumiendo una plasticidad y pragmatismo típico del movimiento peronista, pero que es uno solo. Me parece que la idea de periodizar los distintos momentos del peronismo intenta mostrar las diferencias, las circunstancias cambiantes en los cuales va asumiendo caracteres distintos, pero en mi opinión son construcciones teóricas, ¿no? que nos permiten, por ejemplo, poder pensar el primer peronismo, del 45 al 55, como un peronismo desde el Estado o en el Estado, no solo reducido al Estado, porque también está distribuido en la sociedad civil, pero ahí el lugar estatal es relevante. Después del 55, cuando el peronismo es expulsado del gobierno y su líder es enviado al exilio, ahí el lugar estatal se pierde, entonces las condiciones de la acción de los y las peronistas se transforma fundamentalmente, ¿no? Es el momento de la resistencia peronista. Y luego cuando vuelve Perón en el 73 y hasta que, bueno, fallece en el 74, ¿no? Y el gobierno Perón, Estela Martínez de Perón, dura hasta 1976 con el golpe militar. Allí las circunstancias eran bastante diferentes respecto del primero y el segundo peronismo, porque bueno, se venían agotando ya las condiciones que permitían el pacto populista, distribucionista, ¿no? Del 45 en adelante, esto no solo en la Argentina, ¿no? Sino en todo el mundo. Y por otro lado nos encontramos con circunstancias políticas muy particulares en las cuales surgen, por ejemplo, una izquierda peronista, que es algo que previamente había existido solo muy parcialmente. Por otro lado, al mismo tiempo se podrían establecer rasgos, por ejemplo, de un discurso peronista que se va manteniendo a lo largo del tiempo. En todo caso, me parece que la utilidad o los límites de esas periodizaciones tiene que ver con si iluminan o no determinados problemas o cuestiones de la investigación, ¿no? Es entonces específicamente donde se puede mostrar su utilidad o su irrelevancia. Uh-huh. Me quedo un poco tildada porque es muy interesante escuchar esta postura. Yo desde mi humilde opinión y desde mi perspectiva, creo que esta periodización no tiene en cuenta el contexto, no solamente el contexto en nuestro país, sino también en Latinoamérica y en el mundo, porque una cosa es pensar a cualquier gobierno en una posguerra con un mercado pujante que necesitaba materias primas, y otra cosa es pensar a un gobierno, cualquiera sea su color, en medio de la crisis de la OPEP. Entonces, en primera instancia, es un poco también entender que no siempre son blancos o negros, que es también lo que decías vos hoy en historia, sino que es un estudio mucho más profundo y mucho más crítico de una realidad que es multicausal. Sí, y que en ese sentido, lo que creo que la pregunta respecto del peronismo es el de su perduración. No encontramos en la historia latinoamericana un fenómeno político, social y cultural que haya subsistido a lo largo de tantas décadas, manteniendo las claves, si bien cambiadas, ¿no? y matizadas, de una identidad que, por lo menos desde 1946-48, ha perdurado. Es cierto que eso se ha transformado de una manera muy profunda. Por ejemplo, sería muy difícil decir hoy que la columna vertebral del movimiento peronista es el movimiento obrero organizado, el sindicalismo obrero o proletario. Por varias razones que quizás no tenemos tiempo de desarrollar aquí, pero que se vinculan con la propia transformación del lugar de la clase trabajadora en el seno de la estructura social y política argentina, ¿no? con el proceso de debilitamiento de la industria sustitutiva de importaciones, orientada al mercado interno, la elevación del desempleo, ¿no? la desestructuración del empleo industrial en blanco, la aparición de grandes bolsones de sectores marginados,
o en la economía informal, que por lo tanto no están estructurados en sindicatos o en sindicatos fuertes, no tienen obra social o esta obra social es muy frágil. Todo esto debilita la posibilidad de que la clase trabajadora pueda constituirse, entonces, o recuperar, ¿no? Ese lugar. Naturalmente, la composición y la lógica de los peronismos se van a modificar con esas circunstancias. No obstante lo cual, pareciera que esa identidad de algún u otro modo perdura a pesar, o yo diría gracias, a sus transformaciones, ¿no? Este es un fenómeno muy singular y que sigue interesando las ciencias sociales en la Argentina, pero también en otros sectores de la investigación, en el llamado norte global, ¿no? Uh-huh. Estaba pensando un poco en que quizás no fue Perón el primero en escuchar ciertos reclamos. Vos hablabas de los obreros, yo pienso en el voto femenino también, pero sí fue el primero en ejecutar ciertas cuestiones. Por ejemplo, en que las mujeres tengamos acceso a elegir. Y creo que eso también le ha dado un piso bastante fuerte en el que se puede llegar a formar el cimiento de esto que vos marcás como un fenómeno tan singular y que a pesar de sus transformaciones se ha podido mantener a lo largo del tiempo. Sí, porque el peronismo ha mostrado su ductilidad en incorporar ciertas demandas sociales, de distinto orden, ¿no? Porque por un lado, efectivamente, como vos señalás, en los años 40 hay incorporaciones de demandas sociales, económicas y políticas, ¿no? Pero luego en el siglo XXI va a incorporar otro tipo de demandas democráticas o de derechos, Uh-huh. ¿no? Inclusivos, por ejemplo, el matrimonio igualitario y las reivindicaciones feministas, entre otros. Aunque, bueno, en otros momentos también va a incorporar las demandas, por ejemplo, con el menemismo, de las clases dominantes, ¿no? Eso también es verdad. Sí, sí, es totalmente cierto. Y también, inclusive, en los últimos años del gobierno de María Estela, también se cedió a los grupos de poder. Tampoco podemos desentender que eso fue parte del peronismo en nuestro Sí, por país. supuesto. Claro, claro. La tarea, me parece, de la comprensión y la investigación histórica es poder reconstruir esa complejidad, ¿no? A diferencia del discurso inmediatamente político que defiende o combate una orientación política, en historia tratamos de mostrar justamente esas complejidades, esas diversidades que hacen tan interesante, por otro lado, la historiografía. Bueno, al menos interesante para los historiadores e historiadoras. Bueno, y para muchas de las personas que están mirando Historia de Miércoles también, que, bueno, saben del contenido histórico de este canal, que también tiene buena parte de su contenido de corte cultural. ¿Cuál te parece, o cuáles te parecen a vos, Omar, que fueron las medidas culturales que más han impactado dentro de este peronismo en el Estado, como vos marcabas? Bueno, esa es una pregunta interesante y es una cuestión que está siendo investigada durante los últimos años. ¿Por qué? Otra vez vuelvo al problema de los obstáculos, ¿no? O esas interpretaciones insuficientes que no permitían analizar adecuadamente el periodo. ¿Cuál era esa interpretación insuficiente? La que ocupaba el conjunto del espacio político y cultural alrededor de la noción de propaganda y de la imposición de la identificación peronista, ¿no? Esto se llamaba la peronización de la cultura, la peronización de la infancia, la peronización de las escuelas, la peronización del deporte, etc. Otra vez, yo no niego que el gobierno peronista no haya tenido la intención de incidir e incluso de regular y de difundir sus concepciones y su ideología en esos diversos sectores. Pero la realidad es bastante más compleja de lo que los actores o algunos actores intentan hacer. Más bien, yo diría que un principio general o cuasi universal de la investigación histórica es que las acciones de los individuos y las intenciones
de los individuos no se plasman inmediatamente en los resultados de sus acciones. Es decir, que los resultados suelen diferir de las intenciones por diversas circunstancias, cuestiones materiales, cuestiones presupuestarias, el que existan distintos actores con diferentes proyectos, donde hay resistencias también. Y entonces, a propósito de la cuestión cultural, recientemente observamos que la vida intelectual, la vida académica, la vida de la investigación, de la ciencia, de la tecnología, tuvo una densidad durante el primer peronismo, y ahora encontramos investigaciones que estudian, por ejemplo, la aparición de distintos grupos intelectuales, de revistas, de publicaciones, ¿no?, de proyectos de investigación social, pero también de las ciencias naturales y en la tecnología. Y entonces tenemos un panorama bastante más amplio y complejo que el reducido a los manuales de la escuela primaria, donde bueno, los chicos y las niñas leían Mi mamá me ama, Evita me ama, Perón me ama, etc., ¿no? Esa imagen simplificada me parece que hoy es insuficiente. Y de hecho, uno podría decir que los resultados de la investigación más reciente muestran que las metas que se había propuesto el gobierno peronista no fueron verdaderamente cumplidas. Por ejemplo, respecto del cine, de la cinematografía, ¿no?, que era un medio muy importante de propaganda en la época, verdaderamente el gobierno peronista no tuvo una política sistemática, activa y eficaz, ¿no? Más bien el escenario es bastante más complejo, bastante más contradictorio. Lo mismo ocurre en la universidad, ¿no?, donde no solo se impusieron los profesores tomistas y que deseaban regresar al orden medieval, sino más bien existían también zonas, islotes, donde perduraban otras líneas, ¿no?, de la docencia, una mayor complejidad, y así me parece en el conjunto del fenómeno cultural de la época. Pero para sintetizar, me parece que para el primer peronismo, 45-55, el gobierno peronista y el movimiento peronista recién estaban intentando entender de qué se trataba. No hay que perder de vista que el peronismo se forma de una manera muy, muy, muy veloz y sin tener mucha información respecto de lo que era la Argentina, ni tener cuadros políticos formados, salvo algunos que llegaban quizás de la Unión Cívica Radical, de la llamada Junta Renovadora. Muchos otros recién se iniciaban en la vida política y estaban tratando de comprender qué era esa Argentina, de la cual se poseía poca información. Quiero recordar que el último censo nacional en la Argentina se había hecho 30 años antes del advenimiento del peronismo, en 1914. Entonces había una gran ignorancia respecto de lo que era la Argentina. En 1947 se va a realizar recién el cuarto censo nacional. Esto nos marca a las claras de que es un movimiento muy complejo y que también estuvo apoyado un poco en la demanda. Había que hacer, entonces a partir de ese hacer había que construir. Por ahí también algunos autores antiperonistas marcan ¿no?, que nace un poco a través del fascismo italiano, la vinculación con la Segunda Guerra Mundial, y como que todo lo que Perón hacía ya estaba previamente planeado. Sí, bueno, la tesis del fascismo, hoy uno puede leerlo en autores que no se dedican a la investigación, ¿no?, como el diputado Iglesias, pero no son interpretaciones serias ni que puedan ser tomadas como científicas. Ya quizás quien formuló una de las primeras interpretaciones influyentes sobre los apoyos sociales de la clase trabajadora, específicamente del peronismo, que fue el sociólogo Gino Germani, ya él en 1956 descartaba la tesis de que el peronismo era una forma de fascismo. Más bien, él se va a ir orientando hacia una caracterización de un movimiento nacional popular, ¿no?, pero que tiene unas características inéditas. En principio porque, a diferencia del fascismo, que tuvo un apoyo solo muy parcial en la clase trabajadora, sobre todo la base social del fascismo italiano era la clase media,
la base social del peronismo fue la clase trabajadora, ¿no? Eso ya marca, y con demandas específicamente de clase, y con una mayor heterogeneidad. No se podría decir para el peronismo, como se decía en el Estado fascista, que el Estado es todo, ¿no? Porque bueno, había muchos más actores. Y esta cuestión que vos señalabas, Angie, a propósito de la demanda, y justamente uno de los grandes aciertos del peronismo fue el haberse abierto a esa recepción de las demandas. Uno de los grandes repositorios recientes que se han abierto y que han habilitado nuevas investigaciones fueron las cartas que Perón pidió hacia 1951 que le enviara a la población para confeccionar el segundo plan quinquenal, que era una proyección de planificación, ¿no? Y entonces comenzaron a llegar miles de cartas al gobierno que verdaderamente las consideró, ¿no? Fueron estudiadas por distintos organismos, es decir, había una voluntad de escuchar, no solo de imponer desde arriba, aunque esto también, por supuesto, era parte de la llamada doctrina peronista y la idea de la conducción. Pero evidentemente me parece que los resultados de la investigación científica durante el último cuarto de siglo nos revelan un escenario mucho más complicado y mucho más rico. Me gustaría, si me permitís, Omar, llevarte un poco hacia el final de esta primera etapa del peronismo, porque si bien cuenta con un gran apoyo popular en las elecciones, esto queda a las claras, en 1955 tenemos un golpe de Estado en nuestro país con un bombardeo a la Plaza de Mayo incluido. Sí. La pregunta quizás, o la pregunta tradicional al respecto es ¿por qué el gobierno pudo ser derrocado, ¿no? Si tenía ese apoyo popular? Recordemos que en abril de 1954, es decir, aproximadamente un año antes de este bombardeo de junio del 55 que vos mencionabas recién, se había producido una elección, era para reemplazar al vicepresidente, Alberto Teiser, a Hortensio Quijano, ¿no? que había fallecido un par de años antes. Y ahí la fórmula peronista, ¿no? Con Teiser, obtuvo más votos que los obtenidos por la fórmula peronista en noviembre de 1951, cuando fue elegido Perón. Es decir, el caudal electoral del partido peronista no cesaba de incrementarse. Ahora, me parece que en el 55 había sectores de la clase trabajadora, incluida la muy moderada Confederación General del Trabajo, que estaban dispuestas a la lucha. En realidad, en el enfrentamiento bélico, que comienza en el 16 de septiembre, hacia el 19 de septiembre era favorable al gobierno, ¿no? Es cierto que había algunas amenazas de bombardeos a algunas refinerías por parte de la Marina. Sin embargo, ahí la decisión fue del presidente Perón, ¿no? De ceder. Y él decía, entre la sangre y el tiempo, elijo el tiempo, ¿no? Es decir, no ir a la guerra civil para poder volver, y una vez que se revele efectivamente que quienes derrocaban al gobierno constitucional eran los malos. Y entiendo que buena parte de la clase trabajadora y los apoyos del peronismo aceptaron esa decisión, aunque muy rápidamente se iba a demostrar que iba a haber un reflujo y la aparición de ciertas políticas que iban a mostrar los límites de Perón. Me parece que ese es el escenario donde después de 1955 va a surgir la izquierda peronista, ¿no? Como una opción revolucionaria y que incluso va a adoptar, después de la Revolución Cubana de 1959 y a lo largo de la década del 60, la idea del socialismo, ¿no? Es decir, el peronismo como un momento en una transformación más general que iba a conducir a un socialismo, que iba a ser un socialismo nacional, pero allí la conexión entre peronismo y un más allá del peronismo iba a surgir como una opción en el seno mismo
del peronismo, y eso va a abrir un conflicto en el seno del movimiento que se va a desatar en la década del 70, ¿no? Como sabemos bien. Pero en todo caso, ese fenómeno, esa pregunta sobre el 55, nos conduce efectivamente a hacer el movimiento inverso del que yo mencionaba. Es cierto que el peronismo tuvo una vida civil, social, de base, muy compleja, pero es cierto que Juan Perón tenía un lugar insustituible en ese movimiento, y en algunas circunstancias era quien tomaba las decisiones. Es lo que ocurrió en el 55, y a mi modo de ver es lo que explica que un gobierno con tanto apoyo electoral y popular haya podido ser relativamente fácil de desplazar, ¿no?, de una manera violenta del gobierno. Bueno, Omar, la verdad es que no te queremos robar más tiempo, has sido súper claro y muy didáctico en todo lo que nos has relatado. Obviamente tenés todas tus investigaciones y todos tus años de trabajo que respaldan esta charla. Para quienes no están en el ámbito académico del centro de la provincia de Buenos Aires, Omar Hacha es uno de los historiadores más estudiados en los centros académicos referidos a estos temas específicamente, y bueno, él muy gentilmente se ha sumado a esta propuesta de Historia de Miércoles que busca difundir la historia y el pensamiento crítico. Así que, Omar, muchísimas gracias por tu tiempo y por haber sido parte de este programa de Historia de Miércoles. Al contrario, Angie, muchas gracias por la invitación. Bueno, y un saludo a todos y a todas quienes ven el programa y se interesan por las cuestiones de la historia. Bueno, nos vemos pronto. Bueno, hasta pronto. Chau, chau. Espacio publicitario. Se viene la catarsis y solo la vas a vivir en DirecTV. Los Hermanos, de Frías y Fernández. Ubicado en De los Fortines y Puan, tenemos todo para el campo y alambradores. Contamos con 8 cuadrillas de alambradores brindando un excelente servicio en toda la zona. Comunicate al 2281 65 72 60. Rodinia Lencería Plus Size. Te ofrecemos ropa interior en todos los talles, corpiños hasta el talle 125. Conocé todos nuestros modelos ingresando a nuestras redes. Trabajamos con las reconocidas marcas Areta, Natubel, Mora, Marcela Cauri, Rosicó y Peter Pan. Podés abonar con efectivo, con todas las tarjetas y cuenta DNI. Contactanos, así coordinamos una cita a domicilio para que puedas probarte lo que vos quieras. En azul, envío sin cargo. Ibu, en Avenida 25 de Mayo 657. Tiene todo lo que necesitas para estar a la moda. Zapatillas, billutería, gorra, billetera, cintos, relojes y anteojos. Búscalo en las redes sociales o comunicate al 2281 320377. Abierto de lunes a lunes de 9 a 20.
Peonía Energías te ofrece todo para buscar el equilibrio y esa renovación de energías que estás necesitando. Sahumerios, fuentes de agua, velas, piedras energéticas. Peonía te espera en Amado Diab 393, Azul. Stilton, en la esquina de Moreno y Perón. Venta y elaboración de panificados, pizzas, empanadas, viandas, ensaladas saludables, tablas de picadas y productos gourmet. Envíanos un WhatsApp al 2281 66 62 62 o encontranos en redes como Stilton Almacén. Semillería La Chacra. Semillas, herramientas, agroquímicos, fertilizantes para las plantas. Representantes exclusivos en la zona de Clorotec. El mejor producto para mantener tu pileta limpia, con el agua sana, cristalina y en perfecto estado, con el producto más confiable Clorotec. Te esperamos en Avenida Mitre 678, Azul. Fin. Espacio publicitario.